Radio Universidad de Chile proponen una instancia de encuentro y conversación. Derechos humanos y pueblos indígenas. Las y los invitamos este jueves 26 de junio a las 12 horas a presenciar esta conversación en torno a derechos humanos y pueblos indígenas en la Sala Máster de Radio Universidad de Chile, situada en Miguel Claro 509, Providencia. Expondrán Alba Palechor, Rayén Cumilaf y Fresia Loncón. Modera el periodista Patricio López, director de Radio Universidad de Chile. También podrán seguir esta conversación en vivo por nuestro canal de YouTube y escuchar su retransmisión el jueves 26 a las 18 horas por el 102.5 de la banda de frecuencia modulada. Cuerpo, mentes, utopías, sexo, género, deseo, Epicuro y Prometeo, premio, sanción o alegría, retórica o sabiduría, miedo al yo a la deriva, reflexión y narrativa sobre el amor al amor. Para todo buen lector hay opciones en la vida. Más de 500 títulos en oferta. En el mes del orgullo LGBT te invitamos a conocer nuestro catálogo de estudios de género con descuentos de hasta un 50% comprando en prosaypolitica.cl. Teléfono 22-341-5942. Estamos ya de vuelta en Política en Vivo y tenemos el gusto de compartir esta segunda parte de nuestro programa con uno de nuestros panelistas favoritos, vamos a decir a esta altura, ¿no? Nuestro querido Marcelo Mella, cientista político académico del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de Santiago, doctor en estudios americanos. Querido Marcelo, gusto de saludarte. ¿Cómo estás tú? Hola, muchas gracias por el cariño, ¿eh? A esta hora el cariño viene bien. Y hace frío además, entonces un poquito de cariño, Además, ¿cómo no? Sí. Oye, estoy de santo también. ¿Por qué? ¿San Marcelo? Juan Marcelo. Ah, felicidades. Así que, bueno. Ah, ya, ¿hoy día es San Juan? Hoy día es San Juan. Sí. Es antiguo lo que estoy diciendo. Ya sé que es antiguo lo que estoy diciendo. No, pero yo me acuerdo cuando chico que cuando era San Juan tiraban papas debajo de la mesa. Salían, sí, había una serie de cosas raras que hacían como para los. Yo tengo unas brujos. papas aquí en el comedor abajo, a ver si me sale la peluda, que es la con cáscara, que es plata. Eso era. Oye, Marcelo, te queremos partir haciendo una pregunta conceptual que no tiene nada que ver con la contingencia, salvo porque lo estamos discutiendo aquí, y es académica en realidad. El concepto de democracia es distinto al concepto de democracia liberal, ¿sí o no? Sí, absolutamente. Hay un famoso libro, Yanna, que es de un autor británico que se los recomiendo, es muy fácil ubicarlo, se llama el autor es David Held, con H-E-L-D, que se llama Modelos de Democracia. Y en ese libro se hace el recorrido desde la democracia en la antigüedad hasta lo que él llama los modelos contemporáneos de democracia. Hay una tremenda discusión y claramente una de esas ramas, pero solo una, es la tradición liberal democrática. Hay otras tradiciones que no parten de los presupuestos utilitaristas, de libre mercado, y que son parte de esta gran evolución del pensamiento democrático. Sí, pero ¿cuáles serían? Es que esta es una discusión que estábamos teniendo con la Yana recién. ¿Cuáles serían los elementos comunes a hacer democracia? Los mínimos, que hacen que la democracia lo sea. Sí, yo diría que hay un concepto que es muy permanente en el concepto de democracia, que viene de la antigüedad, y que los antiguos llamaban politeia, y que hoy día llamamos Estado de Derecho, gobierno en las instituciones, gobierno en la ley. La idea de que democracia supone dos cosas al menos. Primero, que el poder está en las instituciones y no en la voluntad arbitraria de quienes ejercen transitoriamente el poder, y que exista además algún tipo de control horizontal entre los poderes del Estado, lo que nosotros conocemos con el nombre de freno y contrapeso, check and balance. Yo diría que esos elementos son los indiscutibles.
donde hay mucha diversidad es si la representación política a través de los procesos electorales es un componente fundamental o se requiere, para que funcione bien la democracia, mecanismos de participación, porque si no existen estos mecanismos de participación, dicen muchos autores franceses, partiendo Rousseau, que la mera concurrencia a las elecciones implica un mecanismo de usurpación del poder de la clase política sobre los ciudadanos. Entonces, muy interesante este tema. Es muy atractivo. Todo esto, ¿sabes por qué lo debatimos? Porque es por la famosa pregunta que se le hace reiteradamente a Janet Jara acerca del régimen en Cuba, que ella dice es una democracia diferente porque hay lo que ellos llaman centralismo democrático, ¿no? Claro, yo diría que los puntos en contra, los puntos a favor para Janet Jara, creo yo, es mi opinión, tiene que ver con la excepcionalidad histórica de Cuba. Que son condiciones como irrepetibles y por lo tanto son en cierto sentido determinantes para poder entender el proceso histórico que ha vivido la isla. Por cierto. En contra de la argumentación de Janet Jara está el hecho de que hay principios que son mínimos comunes. Uno de ellos es que el poder está en las instituciones y no en las personas, y en segundo lugar es que hay un principio de autolimitación del poder. Por el personalismo, etcétera. Exactamente, sí. Pero hay una institución. Y eso vale para derecha y para izquierda, así autocracias de derecha e izquierda. El mismo criterio el que estaría significando, digamos, una inadecuación de los gobiernos personalistas a la idea de democracia. Bien. Vamos a la contingencia a propósito de Janet Jara, cuyo problema finalmente no es solo la definición de la democracia en Cuba, sino que es su condición de comunista, que se ha puesto al centro de la contienda y se ha puesto como paradigma de lo no competitivo para una primera vuelta. O sea, los chilenos y las chilenas no querríamos un presidente comunista, a pesar de que la idea de una primaria es justamente que haya un presidente o un candidato de la coalición. Pero eso es más o menos lo que se ha puesto al centro. ¿Qué te parece a ti que así sea? A mí me parece que los mitos en política duran hasta que duran, porque recuerdo en el año 89, ustedes también se acordarán, de esta afirmación que tenía el oficialismo de la época, que buscaba prolongar la dictadura de Pinochet a través de un procedimiento electoral, en orden a que un gobierno con la democracia cristiana y con el Partido Socialista, antiguos enemigos, era un gobierno imposible. Recuerdo la elección de la presidenta Bachelet, donde se decía que al final del día Chile no votaba por mujeres para presidenta. Y ahora estoy escuchando cada vez menos, sin embargo, la etiqueta o la frase, la idea, que me parece que es parte de la mitología política, de que un comunista no puede ser competitivo electoralmente. Yo creo que las cosas no pasan hasta que pasan, digamos, política. Y eso estamos llenos de ejemplos históricos en nuestra historia local, pero también a nivel internacional, así que no le daría mucha cabida. Por lo demás, no se puede hablar de encuestas, pero sin citar cifras, claramente el liderazgo de Janet Jara es uno de los liderazgos que está en una aceleración más potente, digamos, de todo el pic, de todo el partidor, digo, de candidatos oficialistas. Es la que evidentemente tiene una situación de despegue, de aumento, crecimiento, y que se ve muy bien proyectada para eso, independiente de lo que a mí me parezca una candidata comunista. Ahí hay una cierta coincidencia en la encuesta. Entonces, yo creo que hay que escuchar a los electores, a las electoras, hay que esperar que el proceso de las primarias transcurra, y hay que ver si resulta ganadora Janet Jara, cuál es el desempeño de ella desde el 29 de junio, desde el próximo domingo en adelante, hasta el mes de noviembre, que es la primera vuelta. Yo la verdad es que creo que esas mitologías lo que muestran, Jasna, es más bien falta de argumentos, falta de ideas y falta de proyecto histórico de quienes las emiten. Sí, porque además de ser Janet Jara la ganadora, o ser Carolina Toa, o sea quien sea, va a ser candidata de una coalición. Y si esa coalición tiene que respaldar, no es la candidata del Partido Comunista estrictamente, es la candidata de una coalición de la cual forman parte hasta el Partido Liberal y otros, ¿no? Entonces, resulta bastante poco razonable pensar de que si gana Jara, nos enfrentamos al gobierno, si ganara,
y ganara la presidencial, nos enfrentamos al gobierno del Partido Comunista. Nos vamos a enfrentar a un gobierno de coalición. Y es un gobierno de coalición que ya estaba en el gobierno, como ahora. Absolutamente. Y nos puede gustar o no, pero ya ese es otro tema. El Partido Comunista ha sido gobierno, por lo tanto ese argumento también se cae. Por lo demás, yo invitaría a pensar a quienes nos están escuchando si va a ser más difícil constituir y mantener una coalición en un eventual gobierno de derecha, con la diversidad que hoy día tiene la derecha, o si es más viable un gobierno centro-izquierda con la izquierda, donde parece ser que las afinidades ideológicas son mayores. Y los conflictos tienen que ver mucho más que ver con las tradiciones de los partidos, con los lugares que han ocupado en estos últimos 30 años en la historia política chilena. Resquemores que hay entre, por ejemplo, el proyecto del PPD con el proyecto del PS, sin que existan diferencias ideológicas muy nítidas. Pero creo que la administración de una coalición en la centroizquierda todavía resulta ser más viable que construir un etos común en las distintas familias de la derecha, donde efectivamente, si uno escucha a alguien de Bópoli, definitivamente lo que tiende a escuchar es que no van a votar por republicanos. Y entonces, es claro, la relación Chile Vamos y la relación libertarios de republicanos del Frente Social Cristiano es algo que se tiene que ver en el camino, porque tampoco me parece que sea algo tan viable. Pero estoy de acuerdo, Felipe, son gobiernos de coalición, no gobiernos de partido. Ahora, lo que se ha puesto al centro, para no hablar del comunismo sí, comunismo no, es la competitividad frente a una derecha que parece estar siendo mayoritaria en la sociedad chilena en este momento, en este proceso electoral. A la luz de, no sé, las opiniones más autoritarias, más cercanas a ciertos principios tradicionales que son más propios de la derecha históricamente. Entonces te dicen, a ver, elijamos un candidato competitivo, pero las primarias ¿son el mecanismo adecuado para elegir un candidato competitivo o son, mejor dicho, un mecanismo para elegir a un candidato que representa a la coalición que lo votó? Que no necesariamente es competitivo, pero sí es representativo de su electorado. A mí me parece que yo no estoy de acuerdo, quiero explicitar de inmediato mi posición frente a la institución de las primarias tal como existe en Chile. No me gusta como institución. Creo que no es predictor necesariamente de la competitividad un buen resultado en la primaria para la primera vuelta. Eso ya lo hemos visto en el pasado a ambos lados del espectro político. Pero inicialmente, en la experiencia internacional, las primarias son procesos para dirimir liderazgos comunes dentro de partidos, no dentro de coaliciones. A mí me parece que un proceso electoral como un proceso de primaria, no, claramente, en un año electoral, no permite que distintos partidos reunidos en una coalición puedan construir esa identidad, ese proyecto, ese etos común que se necesita para hacer un oficialismo orgánico. No simplemente un pegotín de partidos donde lo que reúne a esos partidos es el interés que está en juego, porque de alguna manera su militancia participa en funciones de gobierno. Me parece que ese cemento normativo común que se requiere para hacer un oficialismo que funcione en el legislativo, sobre todo cuando los gobiernos tienen de 5 a 8 partidos sentados en el gabinete, que es de muy difícil administración, y cuando el sistema político en general tiene alrededor de 25 partidos legales. A mí me parece que el oficialismo no sea oficialismo, o sea, algo así como Jurel tipo Salmón, ¿no? Unas coaliciones medias Jurel tipo Salmón, que parecen ser oficialismo, pero que no son oficialismo. Y una oposición que parece ser oposición y no es oposición. Ustedes han visto el espectáculo que ha dado la oposición con las acusaciones constitucionales, donde si uno vota a favor, el otro lado vota en contra. Eso es una pésima oposición. Tiene que ver con que no logran constituirse en un etos común, en ideas comunes. No logran construir. A mí me parece que las primarias no dan el ancho para construir, en la situación de fragmentación que existe en Chile, coaliciones que funcionen tanto en la oposición como en el oficialismo, en el gobierno. Ahora, pero concentrémonos en el oficialismo, porque es el que tiene las primarias este domingo, digamos. Sí. Estamos de acuerdo en que el otro tiene sus problemas iguales o peores. Pero el solo hecho de que no tenga nombre, porque lo llamamos oficialismo, porque es más bien una condición de estar en un lugar, ¿no? Pero no tiene un nombre. La concertación de partidos por la democracia tenía un nombre. Chile Vamos
existía en un nombre. Pero aquí se le han puesto nombres cuando se inscriben listas que ni siquiera se acuerdan al momento de inscribirla, porque yo me acuerdo más la salida de la inscripción del pacto para alcaldes, que una de las presidentes del partido dijo, ¿cómo es que se llama esta coalición? Sí, claro. La innombrable. Y perdón, déjame agregar nomás que siempre ha habido dos coaliciones en el gobierno, no una. Nunca lograron decir que eran una coalición, aunque no tuvieran nombre, eran dos. Claro. Y una de ellas, la que parte con el gobierno, mantuvo por mucho tiempo como nombre Apruebo Dignidad, que era la lista con que fueron a la primer proceso constituyente. Entonces, evidentemente hay un punto ahí. En un tiempo de secularización, no solamente en términos religiosos, sino en términos de las ideas políticas también, yo de verdad creo, Yasna y Felipe, que la diferencia de estas dos coaliciones que no lograron articularse o integrarse o construir un solo oficialismo, menos aún un solo nombre, digamos, un solo paraguas nominal que lo aglutine, no tiene que ver tanto con proyectos históricos distintos. Yo creo que tiene que ver con opciones estratégicas que en los 4 años del presidente Boric no lograron dialogar. Un sector históricamente reconocible por su adhesión al consenso, a la construcción de política democrática a través de grandes acuerdos, aunque esos acuerdos tuvieran poca proteína, ¿no? Pero grandes acuerdos. Y por otra parte, una coalición ascendente, particularmente el Frente Amplio, que prometía renovar las malas prácticas de la política. Y yo a mis estudiantes siempre les digo que la política es una, que no se inventa nada ni en el amor ni en la política. Y por lo tanto, eso huele a populismo, huele a peligro, digamos, que un sector político prometa refundar cómo se hace política. Entonces, este segundo sector, el Frente Amplio, un sector proclive a la confrontación. ¿Cuánto de consenso y cuánto de confrontación? Me parece que ese es un problema no resuelto. Perdón por volver a saltar la oposición, porque creo que es el mismo problema también. El oficialismo adolece de un eclecticismo no resuelto entre estrategia de consenso y estrategia de confrontación. Y eso se nota como un conflicto doloroso al interior, ¿no? Y se lo sacan en cara. Y impide una integración y se traduce en las campañas. La campaña, la primaria dentro del oficialismo o de los oficialismos está plagado de interpelaciones porque un candidato representa más consenso y el otro más confrontación. Se lo sacan en cara. A mí me parece que eso es una manera de autodestruirse. La derecha también tiene sus problemas que son similares, digamos. Entonces yo creo que es una esquizofrenia no resuelta en los dos sectores, entre duros y blandos, entre partidarios del consenso y partidarios de la confrontación para salir de la crisis a la que estamos viviendo. Eso claramente creo que lo ha podido administrar nuevamente mejor Janet Jara, que se muestra como un liderazgo que logra confrontar el status quo, pero de una manera mucho más amable. Lo que pasa es que también tiene mucho que ver, o sea, la facilidad para establecer consensos o no tiene que ver también con la correlación de fuerzas. O sea, es absolutamente imposible que un gobierno haga algo en una condición de minoría como la que tiene esto si no es con un acuerdo, donde entregue mucho. Pero hay gobiernos de mayorías, como los que tuvo la Concertación, que tampoco siguieron esa norma. O sea, mantuvieron un consenso más bien por el consenso que porque era necesario. Esa es la crítica que le hace el Frente Amplio. Sí, pero quizás desde la perspectiva académica, no tan cómoda, porque la política es más ruda, quizás uno le pide mucho a la centroizquierda de los 90, cuando estábamos hablando de la década posterior al fin de la Guerra Fría, con la derrota de los socialismos reales. Yo soy bastante escéptico, Yasna, de que nosotros de alguna manera no vivimos parte de la historia que se vivía a nivel mundial. Nosotros también somos herederos a ciclos internacionales. Y perdón, después de la dictadura también. Después de la dictadura, con mucha gente golpeada, con mucho sufrimiento en el cuerpo, con mucho miedo todavía, y con una falta de fe en los proyectos históricos, en las ideas, que yo creo que es el legado de la década del 90 en términos ideológicos.
cómo todos soltaron las banderas y se camuflaron en algo poco reconocible, y los partidos en ese proceso, acá, en toda América Latina y en buena parte de Europa, empezaron a hacer marcas de muy mala reputación y poco reconocibles. Entonces creo que parte de lo que nos pasa a nosotros le ha pasado a otras regiones del mundo, sin todavía en algunos casos encontrar soluciones a la crisis de los partidos, a los partidos del siglo XX, y sin que en algunos casos se haya producido ese recambio. Si tú miras a España, por ejemplo, te vas a dar cuenta que también el ascenso de Podemos fue un ascenso interrumpido, con grandes fracasos fundamentalmente por la cuestión autonómica de Cataluña. Y ahí entonces Podemos, que prometía ser una coalición de recambio, superar al PSOE, se quedó en la promesa, un niño promesa, ¿no? Un niño maravilla promesa. Y prácticamente todos los grandes liderazgos del Podemos hoy día están jubilados a los 40 años. En Chile no creo que pase eso, pero claramente el Frente Amplio no va a ser en el corto plazo la coalición ascendente que reemplaza a los partidos tradicionales. Es que ascendió muy rápido. Demasiado pasaron. Yo tengo la siguiente duda, no sé si tú haces memoria con nosotros, Marcelo. Tengo la impresión de que la concertación, mayoría en las dos cámaras, solo tuvo en el gobierno de Bachelet 1. Porque los anteriores, acuérdate que en el Senado estaban los senadores designados, que desequilibraban. Teníamos dos temas, ¿cómo se llama el sistema electoral que teníamos, ¿no es cierto? Mayoritario binominal. El binominal, que hacía que el 44 era igual al 66. No, pero la concertación doblaba en varios. Pero 6, 7 distritos. Sí, en la Cámara de Diputados tenía mayoría. No, pero a nivel nacional pero en el Senado la mayoría no. fue esquiva. Sí, el Senado le metía a los senadores designados. Y tenías otra figura que era compleja para los cambios, no para ser autocomplaciente, pero tenía los 3/5, los 4/7, que era super quórum, en una situación casi paritaria. Era difícil encontrar esa línea roja que te pedía la Constitución para hacer las reformas. Entonces yo creo que hubo falta de voluntad política, eso no me parece que esté hoy día en la discusión, me parece que es bastante aceptado, digamos, que hubo falta de voluntad política, pero también habían barreras de umbral altas. Tuvo la presidenta Bachelet la oportunidad, pero justamente cuando la presidenta Bachelet tuvo esa oportunidad, se impuso la agenda del movimiento estudiantil con las primeras movilizaciones de estudiantes secundarios. Eso fue un pequeño terremoto de la presidenta Bachelet, que posteriormente vivió Piñera y Bachelet desde el 2011 en adelante, que cambió la agenda totalmente después del segundo año de Piñera, y nos hizo hablar a todo el país sobre el tema del acceso a la educación superior y también de la calidad anteriormente en el pingüinazo, de la calidad de los colegios públicos, del sistema de municipalización. Cuestión que, para que vean ustedes, que el malestar tiene mucha justificación, porque todos los años que han ocurrido desde el movimiento de los pingüinos, o desde el movimiento de los pingüinos que demandaba calidad demostrable para los colegios municipales, y estamos todavía con una falta yo diría, de impulso a la desmunicipalización de los colegios. Los SLEP hoy día son materia de discusión, y si uno tiene que poner como el foco de atención en los temas que han estado ausentes del debate en las primarias del oficialismo, ese es uno de los grandes temas. Uno de los grandes. La educación, de muchos. No superior, la educación secundaria y primaria. Marcelo Mella, doctor en ciencias políticas, magíster en ciencias políticas, doctor en estudios internacionales latinoamericanos, académico de la Universidad de Santiago. Te queremos agradecer, como siempre, Marcelo, la gentileza de este tiempo. Un gusto. Supongo que tienen apuestas para el domingo, ¿no? ¿O no? No. Ahí les cuento. Ya. No, ¿tú qué apostaste? No, me lo guardo. Pero tenemos... Oye, en el Departamento de Estudios Políticos de la USACH están todos los vidrios rayados con apuestas, y yo creo que estoy bien prospectado para ganar el primer premio. Mira tú, yo voy a ver qué papa saco de debajo de la cama. Gracias, Chao, Marcelo. Que estés muy bien, Chao. gracias. Ya, ahí nos vamos. Tania González y Fernando Sepúlveda han estado en la producción periodística, Patricio Núñez y Alexis Gaete en la puesta al aire. Muchas gracias. Buenas noches, hasta mañana. Hasta mañana.